Bueno, compañeros, damos inicio a esta segunda sesión. Entonces, bienvenida, Olguita. Gracias, Felicita. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Mm, y por favor, quienes quieran intervenir, pues es importante que aprovechemos estos espacios. Y precisamente iba a hablar sobre eso aparte, antes de que retomemos, pues que sigamos con la parte de sindicato. Digamos sindical no, sino con la parte de la estructura sindical y qué es un sindicato y todas estas cosas. Y es que desde el tiempo que yo he estado en el sindicato, que es más de 20 años, casi 25 años, sin contar antes, eh, trabajando, digamos, con y por los sectores populares en los barrios y eso. Entonces, yo no había entendido, o bueno, no comparto más bien, pero si no lo entiendo, ¿por qué se ha generado, digamos, en la parte sindical una, digamos, un debate y a veces hasta eh, hay personas que lo hacen con mucha pasión, con dolor, con mucha preocupación, y es que en los debates sindicales no se permite, o sea, no está, a ver la palabra, no está como instituido, no se ve bien, no se recibe bien los debates, es decir, las posiciones ideológicas. Qué chévere que en la escuela se está haciendo esto y se le reconocimiento compañía de la escuela, hacer el debate político e ideológico, porque es que ahí es donde se da el conocimiento. O sea, el conocimiento no se da en el unanimismo, estuvo bien utilizada la palabra. El unanimismo nos lleva a que si alguien le dio por decir algo y estaba cometiendo un error, pues entonces todo el mundo cometamos el error. O, o que vayamos para el mismo lado, de pronto no es ser, o además no todos debemos ir para el mismo lado. Eso es, digamos que la diferencia hace que crezcamos y las posiciones políticas pues no van a ser iguales porque tenemos diferentes posiciones políticas e ideológicas y por eso pues qué bueno que se den los debates. Entonces no le tengamos miedo al debate, no nos preocupemos por digamos, por esas diferencias. Por ejemplo, yo no conozco porque no miré lo que dijo la rueda de prensa de la CUT hoy, por ejemplo, pero eh, supongo que vamos a tener diferentes eh, posiciones políticas sobre eso, con base en nuestra posición ideológica, y eso es normal, yo siempre, o sea, yo creo que lo que no es normal y lo que no debe ser es que no defendamos lo que pensamos o que no nos permitan hacerlo. Entonces, eh, no, hay que ir cambiando esas dinámicas que se dan. Por eso yo lo digo que hace muchos años, mucho tiempo. Y eso es algo que hay que cambiarlo en el mundo sindical, porque precisamente el mundo sindical no es un partido político, es una organización de masas donde hay diferentes posiciones políticas, hay partidos políticos, hay corrientes, hay movimientos políticos, hay organizaciones, hay personas que solamente están sindicalizadas, digamos que, y entonces no se puede tener ni defender el unanimismo. Eso es lo que yo quería decir frente a eso. No, Orlando tiene la palabra, Olguita. El compañero Orlando, ¿sí? A ver, acerca del sindicalismo, es que
todos los que no son afiliados son los que opinan. Los medios son los que se meten en las decisiones que toman las centrales, opinan los políticos de todas las pelambres, quieren influir en el sindicato. En cambio, los sindicatos no se meten en las decisiones que toman las religiones, los partidos, los gremios, pero lo contrario, todo el mundo mete mano a hablar mal del sindicalismo y los propios afiliados muchas veces ni hablan. Entonces creo que ahí es donde hay una pequeña diferencia de que a los dirigentes todo el mundo les cae encima. Hablo de los medios de la derecha. Si dijo, si no dijo, quieren que todas las decisiones las tomen son los politiqueros de los partidos tradicionales de la derecha. Y no quieren que los trabajadores afiliados a los sindicatos opinemos. Gracias. Gracias, Orlando. Muchas gracias. No sé si alguien más o continuamos. Yo creo que continuamos porque no hay nadie más. Recordarle a los compañeros que en el chat de la escuela y en el chat del Zoom está la asistencia del día de hoy. Dale, Olguita. Ya estoy mirando dónde, en la parte que quedamos. Compartir, tienes que dejar abierto. Beatriz Ahora sí. nos dice que estoy convencida que las diferencias enriquecen, máxime con el movimiento sindical. Tenemos que aprobar para que la pluralidad ideológica sea aceptada y no los partidos políticos que quieren capturar las organizaciones sindicales. Bien, muchas gracias. Y es verdad, o sea, perdón un tipo Olguita con respecto a lo que dice Dale. Beatriz. Es cierto, o sea, al interior del mundo sindical hay organizaciones también políticas y hay gente que da su opinión y que no está en una estructura partidaria, pero independientemente de eso, podemos tener la pluralidad que nos enriquece para construir planes de acciones que nos movilicen a todos. Dale, Olga. Bueno, vale. Muchas gracias. Gracias, Teresita. Pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos al concepto de sindicato, que es un sindicato. Entonces, pues como pudimos ver en el video y en la parte, como, en la parte histórica, así tan rápida que vimos, hay una, digamos, hubo una situación, es que no sé si yo tenía, perdón, yo miro acá, no, está ahí, sí. Hay una situación concreta que todos la vimos y que hubo intervenciones con respecto a eso, todos y todas, y todos. Y que fue sobre el hecho de que cómo las huelgas, o sea, una de las cosas que nos mostró el video y de lo que hemos visto, las huelgas eran un delito, eran clandestinas, pero se lograba triunfos y se lograba la alianza obrero-popular, es decir, de los demás sectores, y que como a medida que se iban dando esos logros desde la clase trabajadora, la clase obrera, entonces la burguesía, los dueños de las fábricas, de las empresas, empezaron a modificar y a meterse en los sindicatos, o sea, en la organización, ya desde lo sindical, para regularla, pero no, digamos, sí se reconoce, no se puede decir que no. Obviamente la lucha también nos ha dado esas conquistas, esas luchas que vimos, que son muchas,
eso permite que podamos afirmar que hay muchas conquistas que están, digamos, en la norma, eh, como por ejemplo el Código Sustantivo del Trabajo tiene algunas, por lo menos el reconocimiento como las condiciones laborales y como el reconocimiento de un trabajador, pero también aprovecharon para utilizar las políticas públicas para que de alguna manera ir limitando, regulando, controlando y eh, frenando el movimiento obrero, digamos, toda la parte de la lucha sindical y la lucha obrera. Entonces, por esa razón se habla de un sindicato institucional, que es ese que está interesado, que es ese sindicato que a través de la legislación burguesa, que es después de la Revolución Francesa, eh, aprovecha para meter algunas normas o mirar cómo modifica o quita las conquistas a través de decretos, a través de leyes, a través de resoluciones, a través de circulares. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, durante la pandemia que hubo 170 decretos, eh, se dice que todos en contra de la clase trabajadora, el paquetazo de Duque primero, paquetazo de Duque segundo, plan de desarrollo de Santos, de Uribe, bueno, todo esto. Entonces, eso nos demuestra que sí existe digamos, un sindicato institucional que si se queda solamente en cumplir la normatividad, pues va a haber normas que no están en favor de los trabajadores y trabajadoras. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, para el magisterio, el decreto 1278. Para todos y todas, pues el decreto 1174, que fue en pandemia y que es una de las razones del paro nacional y del levantamiento popular. Pero digamos que eh, hay muchos de esos de esas normas que, digamos, que hemos luchado, como por ejemplo el decreto 2277, que fue del estatuto, y me disculpan que hable de educación, soy profe, entonces el 2277 fue luchado y es un decreto ley que es un contrato obrero, digamos, mm, que defiende la estabilidad laboral, pero pues es un decreto que ya está en vía de extinción, no el decreto, sino que ya las personas estamos ya para salir, o mejor dicho, ya estamos somos mayoras, dicen de manera muy sabia las comunidades indígenas. Pero, entonces, listo. Y dentro de esa misma, ese sindicato institucional, está, digamos que está el Código Sustantivo del Trabajo, que tiene, digamos, algunas normas que son, digamos, que son las que utilizamos, y ojo con esto, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo es como si se dijera que es la norma de normas del trabajador y trabajadora. Por eso cuando se modifica el código, digamos que se ha modificado bastante, así como la Constitución, y hay cosas que, digamos, hay artículos que han sido modificados de manera negativa, otros, pues, por ejemplo, para la lucha de las mujeres, para la lucha, digamos, que han ingresado artículos nuevos, artículos que se han luchado teniendo en cuenta que las dos últimas negociaciones a nivel nacional en el pliego estatal ha entrado la mesa de género, y que ha sido muy importante para volver a tener, porque alguna vez tuvimos las mujeres, volver a tener las guarderías,
toda la lucha por el trabajo, la economía del cuidado, la luz, bueno, todo esto, eso también está ahí. Y está, bueno, y hay una concepto dentro del Código Sustantivo de Trabajo. Dice que es una organización de trabajadores y trabajadoras en defensa de los derechos y las condiciones laborales, dignas para el bienestar del colectivo en el marco de las relaciones laborales para defender sus intereses profesionales, económicos y laborales. Ese código es para que todo el mundo lo estudie. Un sindicalista tiene que conocer el código. ¿Listo? Y el sindicato clasista se trata en esencia de un movimiento combativo, una herramienta de organización, de movilización, lo que decimos que debe ser en la práctica, organización, movilización y lucha por los derechos y los intereses de los trabajadores. Ahí es cuando se habla, cuando se plantea y se hacen los debates de lo que estábamos hablando hace un ratico, y de lo que se está discutiendo tanto en estos días, de que el sindicato no puede, digamos, sus dirigentes no se pueden cooptar por el patrón, no por el Estado, o no se pueden, hay, digamos, la negociación, el debate sobre la concertación, sobre la comisión de concertación a nivel nacional, todo eso que algunos no compartimos y otros sí y así, mejor dicho. Entonces, todo esto tiene que ver con el sindicato. Entonces, en esa medida, eh, retomamos los principios ya, pero más ampliados. Eh, entonces, la independencia de clase, el sindicalismo clasista. Claro, estos son principios que algunos, por ejemplo, dentro de ese debate, de pronto no están de acuerdo, pero es la independencia de clase y el sindicalismo clasista, y pues también es desde una visión en ese sentido. Eh, entonces, por lo tanto, es indispensable defender la democracia sindical. ¿Qué es la democracia sindical? ¿Cómo funciona? Pues vamos aprendiendo porque la democracia sindical es fundamental para todo sindicalista. Y es lo siguiente, cuando un sindicato eh, necesita tomar una decisión sobre algún punto, pone sobre la mesa el punto y se debate. Si unos no están de acuerdo en algunos puntos y otros comparten, pero hay otros, tienen otros puntos que no. Pero al final del debate que se hace ahí al interior, finalmente se convencen o por lo menos dicen, no, bueno, listo, estamos de acuerdo, hagamos eso, no sé qué. Entonces, si todos lo aprueban, eso se llama consenso. Entonces, por consenso es que todos y todas y todos lo aprueban, ¿sí? Esa es una parte, el consenso. Pero también se puede dar lo siguiente, que unos están de acuerdo, otros no, no hay acuerdo, se debate, no hay acuerdo, entonces finalmente se llama a votación, o sea, se vota y gana una mayoría. Cuando gana una mayoría, como es el sindicato, una organización de masas, entonces se hace lo que dice la mayoría, pero la minoría tiene todo el derecho de seguir defendiendo lo suyo, claro, planteando qué fue lo que decidió su organización sindical. Me explico. Cuando es por mayoría, entonces la mayoría se hace lo que dice la mayoría, se hace lo que dice la mayoría, pero la minoría puede plantear lo que es y hacer lo que dice la mayoría,
pero también puede plantear y sustentar sus diferencias, ¿sí? Sus disensos, sus desacuerdos, ¿sí? Esa es la parte de la democracia sindical. En esa parte de la democracia sindical, por ejemplo, una de las críticas que se hacen, o de pronto que la gente dice, y hablo, por ejemplo, del magisterio, hablo sobre todo de ADEC, yo no sé si hay alguien de ADEC acá, de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, que es mi sindicato de base. Y o sea, hay criterios de decisiones deberían ser de arriba hacia abajo. Y también se habla que las asambleas no dan, ¿sí me escuchan? Eh, y también se habla Sí, le escuchamos bien. eh, sí, ahora gracias. Y también se habla de que las asambleas no deben ser informativas, sino decisorias, y que se escuchen las propuestas de abajo hacia arriba, que se tengan en cuenta, pero no solamente para escucharlas, sino también tenerlas para decisiones. Eso es, por ejemplo, todo eso tiene que ver con la democracia sindical, son debates, pero la democracia sindical inicial es como lo planteé al principio, ¿no? El consenso y las mayorías y los derechos, el derecho al disenso y las minorías, el respeto a las minorías, ¿no? Bien, defender los intereses de la clase trabajadora, que ya lo dijimos, ¿no? Uno tiene que ser consecuente con la clase trabajadora, y pues se habla de no entregar los derechos, de todo lo que se, a veces pues yo creo que más adelante podemos hablar y pues expresarnos. Dice, el otro es la solidaridad y el internacionalismo proletario. Si pudimos ver, está en la parte histórica, uno de los fundamentos del nacimiento del sindicalismo, pues fue la solidaridad. Y el hecho de que el imperialismo esté siempre ahí en, entre sobre todo, pero sino también a, a violentar a los trabajadores y trabajadoras y a matarlos, ¿no? Como la Drummond y todo eso, todas esas denuncias y todo eso que se han ido denunciando y verificando de los trabajadores que trabajan con transnacionales o multinacionales. El antiimperialismo, eh, el antifascismo, eh, pues el anticorporativismo y la antipatriarcal. Lo antipatriarcal aquí lo entendemos todas, ¿cierto? Todas y todos. Y todos. Antipatriarcal, ¿cierto? Estamos por, estamos en contra del sistema patriarcal, de la cultura patriarcal, y pues por eso está también esta escuela, ¿no? Entonces, el antiimperialismo, pues obviamente estamos en contra de la intervención imperialista en todas sus modalidades. Una compañera acá, creo que era Airi, que hablaba del neocolonialismo, que hablaba pues, y todo lo que está pasando, por ejemplo, en este momento con Venezuela y Colombia, pues se podría decir que está eh, colonizada por bases militares norteamericanas. Entonces, y esas bases norteamericanas estaban facilitando, además con fuerza militar eh, norteamericana, con armas y de todo, pues un peligro muy fuerte de guerra contra Venezuela y todo lo que eso implica. El antifascismo, pues creo que lo hemos entendido bastante en este periodo de 28 de abril acá,
paro nacional, a todo lo que hemos vivido en este tiempo lo hemos sentido más directamente. Tenemos un gobierno dictatorial, autocrático y con actos fascistas. Eso de hablar de asistencia militar y militarizar casi todo, bueno, varias partes del país, y tomarlo como si eso fuera normal, natural y legal, es ilegal además. Y el anticorporativismo, teniendo en cuenta que están dando órdenes en Estados Unidos, en Europa, y pues las corporaciones también en Colombia. Hablamos de, por ejemplo, digamos, mm, aquí están ¿qué? La, los grupos económicos, de eso hemos hablado, eh, y pues las corporaciones tienen mucho poder económico, político y además hasta presionan toda la parte ustedes saben que aquí había gente como, pues había de desarrollo, toda esa gente que estaban presionando para que esa asistencia militar se hiciera. Y bueno, ahí hay muchas cosas que decir y pues para eso se puede intervenir en cualquier momento. El reconocimiento de la lucha de clases, la independencia de los partidos políticos. Bueno, esta independencia de los partidos políticos es porque se plantea que, y ya lo planteó Dorisita, me parece que lo planteó a otras compañeros, es que la organización sindical no puede estar al servicio de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden incidir y obviamente participan como con sindicalistas que de pronto no estén en un partido, eh, pero al ser una organización de masas no puede manejarse como un partido y por lo tanto no se puede, eh, digamos mm, es decir, no se puede poner la organización al servicio de un partido político. La lucha contra el sistema capitalista, la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad privada de los medios de producción, la emancipación de la clase obrera por ellos mismos, es decir, hay posiciones diversas, pero algunos o a muchos creemos que, y creo que este paro mostró también eso bastante, la clase obrera digamos, esta historia, la historia que nos mostró, pues no vimos que las huelgas tuvieran que tener, digamos, gente en el Parlamento, pues para que se pudieran ganar los derechos. Entonces, hay una consigna que se dice que es que solo el pueblo salva al pueblo, pero pues hay diferentes posiciones frente a eso. Eh, por ejemplo, algunos consideran, y se respeta muchísimo, que todo se puede solucionar con las elecciones. Eso es un debate muy fuerte que hay en este momento, pero pues se respeta muchísimo, pero a eso se refiere ese punto. Alianzas con los demás sectores, que se habló de los sectores, a la Alianza Obrero Popular. Y acá eh, precisamente la situación de las huelgas, ¿cierto? Entonces, hasta el día de hoy lo que hemos visto es que eh, se vienen arrebatando las conquistas y hay una huelga, hay un video que quisiera que ustedes vieran, que se llama, que es el de Sá Espinal y la primera huelga femenina, pero hay con unas preguntas para hacerle el análisis. Eh, mm, Sé que ustedes conocen a Betsabe Espinal, pues, y que fue la primera huelga
de mujeres grande, realizada por 400 obreras textileras en el municipio de Bello, en la huelga de 1920. Pero antes de verla, pues yo quería hacer como un contexto, pero entonces, Dorisita, cuando tú prendes la cámara es porque algo tienes que decir y tienes la palabra. Recordarle a las compañeras que el video de Bebsabel hemos visto ya como 3 versiones, que son importantes que ustedes la tengan en cuenta, y que Olga nos hace un análisis para tener en cuenta en esta intervención. Pero yo quisiera decir, Olguita, si no le salto mucho la intervención, es que si esa la podemos dejar hacia concluida la sesión, porque me parece que el tema que usted trae en las diapositivas es súper importante y de eso no hemos hablado aquí hasta este momento. Entonces me parece que retomar el documental lo podríamos hacer si nos alcanza el tiempo, pero lo clave me parece que es solo otro tema que no hemos tocado acá y que es importante que lo tengamos en cuenta. Listo, 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 listo. Vale, entonces, incluso entonces yo creo que esas preguntas las dejamos para que de pronto hagan un textico con esas preguntas. ¿Te Sí, 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 parece? nosotros al final de Eso, cada módulo dejamos un tallercito. ese puede ser dejemos ese como taller para con eso se da al final. Bueno, aquí frente a lo que se plantea con con esto de las del sindicato en el sentido de cómo se ha venido, digamos, cómo se luchó para tener unas conquistas y cómo a la vez se ha tenido una respuesta por medio de normas que nos han ido golpeando y que nos han quitado derechos. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Eh, en los años 70 que hablábamos ya que hubo una caída de la tasa de ganancia muy fuerte. Incluso en un texto de Noam Chomsky, él dice que, bueno, les voy a dar el nombre del texto, que pronto ya lo leyeron, pero es un texto muy bueno, que es, ay, espérame un momentico que me toca ir por él. Es ¿Quién domina el mundo? De Noam Chomsky. Entonces él dice que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, pues como no tuvo guerra en su territorio, sino en Europa, se fortaleció y tenía pues como un 70% del poder político y económico del mundo. Y en los años 70 hubo una crisis muy fuerte, además de lo de la caída de la tasa de ganancia, y que se necesitaba rentar y acumular más capital. También Estados Unidos perdió el 50% del poder que tenía porque, como potencia, ¿no? Como imperio, porque subió Europa y Japón. Y eso tiene una incidencia muy fuerte. Entonces, es importante tener en cuenta que en esos años hubo, digamos, un acuerdo y sabemos que eh, el capitalismo y el imperialismo tienen sus tanques de pensamiento y ellos determinaron unos cambios necesarios y urgentes
que conforman el modelo neoliberal. Entre esos cambios urgentes que plantearon desde los años 70, que en esa época llamaron que era la crisis del petróleo, pero era todo eso además, hubo un punto que yo quiero tocar acá, que es el de la reorganización de la fuerza del trabajo. Esa reorganización de la fuerza de trabajo tiene mucho que ver con nosotros a nivel laboral, porque desde ese momento se planteaba ya el hecho concreto de ya la cuarta revolución, pero ya no industrial, sino digital. Todo se reconoce digamos, la fibra óptica, toda esa parte, pero que además entonces habría que empezar a buscar, y desde ese momento se plantea el teletrabajo, eh, se plantea, se mira lo del trabajo en casa y se buscan todas las, digamos, las posibilidades para que todas las prestaciones sociales, la seguridad social, todo lo que son los salarios indirectos, que se llaman salarios indirectos, las primas, los domingos festivos, es decir, las horas extras, los festivos, todo eso pase a los hombros del trabajador, es decir, que el patrón o el Estado no tenga que pagar nada. Entonces se empiezan a ir cortando los derechos con ese objetivo fundamental. Entonces, entre eso, entre esa reorganización de la fuerza de trabajo, ya está planteado todo lo que, digamos, aspectos que hoy tiene el decreto 1174 y las razones por las cuales, digamos, si nosotros miramos en el plan de desarrollo de Uribe del 2002, o sea, el primero que lo llamó la revolución educativa, por ejemplo. Perdón, la revolución educativa era para la parte de educación, es un ejemplo. Pero en ese plan de desarrollo ya había eh, avanzado, ellos habían avanzado muchísimo en esa situación. Por ejemplo, ya se planteó el trabajo en casa desde ese momento y se planteó que la educación, como iba a ser en casa, ¿sí? En la revolución educativa, por ejemplo, hablo de educación porque lo sé, ¿sí? Ellos planteaban ese punto de un artículo de Uribe, decía que eh, la educación podía ser impartida por bachilleres, incluso hablaba de que habrían, en su gobierno habría 1 millón de soldados como profesores, y más adelante, como en 2014, pues salió un estudio de la Fundación Compartir, donde planteó la excelencia de la educación y donde planteó que ningún docente, ningún profesor le servía a este gobierno, pues a este país, al régimen, sino que, y ni siquiera los que venían estudiando, es decir, los que venían, porque tenían que hacer una transformación, un cambio de los planes de estudios, de los programas universitarios en relación con la educación, y porque precisamente la gente que llegaba eran los héroes, pero eran los héroes soldados, y eran los héroes que serían bachilleres. En ese momento, en ese artículo, hablaban de una capacitación para los que ingresaron. Finalmente, en este momento sacaron, digamos, el año pasado metieron un proyecto de ley que se llama 024 y que trabaja el homeschool, la escuela en casa, y que legaliza eso mismo, pero sin los soldados y sin la capacitación. Y con pues lo que lleva es para privatizar la educación. O sea, una cosa muy, muy delicada. Entonces, ahí, digamos que eh, todo, esta, todo
situación que hoy estamos viviendo de los contratos de trabajo, ¿sí? Tiene que ver con esa misma reorganización del trabajo en todo, pero además también con el proceso de privatización, de tercerización, porque eso también lo plantearon ahí, pues sabemos que eso forma parte del paquete neoliberal, la tercerización, la intermediación, la venta de todo lo público, la privatización, la conversión de los derechos fundamentales en servicios públicos y la focalización del gasto. Y bueno, hay mucho más, pero esos son fundamentales. Y entonces, digamos que en ese marco encontramos que Colombia ya tiene lo que se llamaban inicialmente los contratos basura, que se hablaba, era el contrato de aprendizaje. Es un contrato que se hace con los universitarios en la pasantía y hay que pagarlo, pero también hay un contrato con los estudiantes del SENA, o sea, son con los aprendices, y tienen que, les pagan muy mal, o no les pagan, a los aprendices les pagan, del SENA les pagan hace unos años, hace como 3 años, apenas 200.000 pesos, sin ninguna prestación social. Incluso a algunos les toca totalmente gratis. Les quitaron a los médicos, aquí que hay de ANTOC, y no sé si hay de CINDES, Sí, señora, de ambos. Bueno, qué chévere porque chévere que hayan preguntas ahorita y yo les voy a preguntar también para poder orientar también la charla. Entonces, a los médicos que cuando los estudiantes de medicina les quitaron el pago de ¿cómo se llama lo de ellos? Que hacen para poder obtener el título, que es lo mismo de la pasantía. Las Tiene residencias. otro nombre. Eso, gracias. Ahí, muchas gracias. Perdón, no son las residencias, sí. no son las residencias, perdóname. La residencia es un nivel de especialización que hacen todas las profesiones de la salud, pero aquí se refiere al servicio social obligatorio, que tenemos la obligación por ley de prestarlo 4 profesiones en el sector salud: las enfermeras, los médicos, las bacteriólogas, y creo que el otro es y los odontólogos. Ellos, para poder salir a ejercer su profesión, tienen que haber prestado lo que se llama el servicio social obligatorio. Inicialmente había una norma que decía que toda persona que estuviera en servicio social obligatorio tenía los mismos derechos que tenía cualquier trabajador de la institución. Sin embargo, han venido quitándole responsabilidades a las instituciones hospitalarias frente a un trabajo que es igual al que hacen todos los demás. Era eso, gracias. Perdón, Beatriz, entonces ese servicio social obligatorio que hacen ya no se lo pagan, ¿cierto? ¿O sí lo están pagando? No, sí lo pagan, pero han violado todos los derechos. ¿Me explico? Esa norma que dice que la persona que hace servicio social obligatorio tiene que tener un contrato, se le debe prestar todas sus prestaciones, pues eso no lo hacen los hospitales. Y la entidad rectora, que es el Ministerio de Salud, que debiera controlar que eso pase, pues realmente no lo hace. Entonces queda a merced de un empleador que es el gerente o el director de un hospital, generalmente público. Muchas gracias. Entonces, gracias, Beatriz. Compañera Beatriz. Bueno, entonces... Lina va a hablar. Sí. No, Dorisita, por favor, me ayudas porque yo no veo... Es que hay unos mensajitos en el chat. Bueno, vale, gracias. Entonces, pues no sé si ya los leyeron. El uno dice de Beatriz Carballo,
Estoy convencida que las diferencias enriquecen máxime en el movimiento sindical. Tenemos que aportar para la pluralidad. Pluralidad ideológica, para que la pluralidad ideológica sea aceptada y no los partidos políticos que quieran capturar las organizaciones sindicales. Ese es uno. Beatriz dice, me gustaría saber cuál es la diferencia entre el sindicato clasista y no clasista en la práctica. Otra, también de Beatriz, ¿cuál es el papel de la OIT en el desarrollo del sindicalismo en Colombia y apoyo a la consecución de conquistas laborales? Augusto Pérez dice, no sé si paro ahí o sigo. Sí. ¿Sigo? Bueno, no, pues mira, digamos que la práctica del sindicalismo no clasista, pues es el que no cumple esos principios que hablamos, ¿sí? Eh, digamos que ahí hay debates, que sí, eso. Y lo de la OIT está más adelante. Bueno, precisamente porque estamos, bueno, no sé si me quedó faltando algo. Bueno, y aquí hay otro. Augusto Pérez dice, una herramienta de lucha del SIC fue la huelga de solidaridad con los sectores en conflicto, rompiendo con el gremialismo, forjando la unidad popular, herramienta que deberíamos utilizar hoy en el pueblo, en estas calles. En la historia, y eso es de Augusto, y Sonia Liliana dice, en la historia de la Organización Sindical de Colombia, ¿en qué momento comienza a tener lugar la agenda de las reivindicaciones de género? Hasta ahí vamos. Vale, muchas gracias. Bueno, yo le pediría a Augusto, ¿y quién fue la última? Augusto y Sonia Liliana. Y Sonia. Sonia, Augusto y Sonia, que más adelante volvieran de pronto ellos nos explicaran un poquito más lo que están planteando, bueno. Y más adelante está lo de las mujeres. Bueno, pero de todas maneras, poco a poco vamos mirando eso, porque precisamente, eh, eh, pues, Orlando esta también tiene escuela... levantada la mano. Sí, compañera, acerca de los sindicatos clasistas, resulta que hay unos sindicatos pequeños o falsos dirigentes que quieren es congraciarse con el patrón y desconocer la lucha de los trabajadores. Entonces, una cosa que caracteriza a un sindicato clasista es aquella, no es pelear con los patrones y decirle vulgaridades, pero tampoco es estarle como al servicio del patrón y desconocer el trabajador. Básicamente era eso. Sí, gracias, Orlando. Es que precisamente los sindicatos que no son clasistas terminan siendo como cooptados, terminan siendo cooptados por el patrón o negociando derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso decía que tiene que ser coherente en la lucha y la defensa de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, bueno, hay, hay sindicatos, desafortunadamente los hay, lo conozco, me ha tocado, lo conozco, obviamente no voy a decir, pero donde el mismo compañero de la junta directiva, estoy hablando de un sindicato de base, un compañero de la misma junta directiva juzgando en un momento donde tiene que defenderlo, juzgando al compañero y a la compañera. Imagínense. Esas son posiciones patronales. Eh, es eso, o sea, son posiciones como que no están defendiendo, no tienen independencia del patrón. Por ejemplo, si se le consulta todo al patrón de o si se arreglan las cosas por teléfono, sino que
tiene que ser si es una negociación donde tiene que estar toda la junta directiva o la comisión negociadora, y además siempre se plantea que la negociación sea con movilización. Por eso ahí ya cuando dice esta parte de la diapositiva, que la participación en la negociación colectiva, y en la parte de abajo dice que en las calles se fortalece la negociación, se obliga a escuchar al patrón, es porque las negociaciones deberían hacerse siempre con la movilización, porque precisamente si la base ha participado en la construcción, si asimila, no asimila, sino internaliza su pliego de negociación, ¿sí? Entonces, pues obviamente va a salir a las calles más convencido, más sabiendo así, sí. Entonces, no sé si, eso es un sindicato no clasista y que se convierte en patronalista, porque termina siendo cooptado por el patrón o por el Estado, por el patrón. No sé si contesté. Y gracias a también. Bueno, continuamos, ¿sí? El compañero Sonia, o bueno, ¿le queda clara la respuesta de Olga? Tranquilos, digan que eso no hay problema. Aquí Beatriz, estamos aprendiendo. Beatriz, Sí, tienen la palabra. mira, yo tengo es como una confusión en este momento. Quiero decirles que yo soy enfermera y formo parte de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, filial de la CUT. Por eso estamos en esta escuela de formación de la CUT. Yo he estado en mi organización, pero también he participado en diferentes espacios de negociación. Estuve en la defensa del Seguro Social, fui parte del sindicato que defendió el Seguro Social. No lo registran aquí, eso me llama la atención, porque la pelea que dio el sindicato en mucha soledad para defender el Seguro Social, patrimonio de los colombianos, patrimonio público de los colombianos, es decir, yo me ubico en esos espacios donde he podido estar negociando y participando, siendo directiva nacional y regional, y yo casi que creo, te hice la pregunta porque es como si hubiera una nueva categoría de un sindicalismo clasista. Eso me confunde. Posiblemente yo no tengo todavía esa formación, pues, para poderlos dividir hasta dónde fue lo clasista o no clasista. De todas formas, eso que se llama, que tú has definido como clasista, creo que debe ser el deber ser de toda organización sindical. Pero recordemos que esa organización sindical tiene dirigentes, unos que llevan 50 años, otros 30, entonces, ¿qué pasa? A eso me refiero cuando hablo de los partidos políticos, porque para nadie es un secreto que hay toda una adoctrinamiento de intereses de partidos políticos por las organizaciones sindicales. Y nosotros desde nuestra organización, ¿qué hemos pretendido? Pues que sea como hemos definido, con un respeto a la pluralidad ideológica. Y allí es que me confundo. Porque si somos plurales, ¿qué tiene que hacer el sindicato o la gente que más sabe o más preparada está? Es lograr que este colectivo, que por lo menos está en la directiva y posteriormente con las bases, definamos estos principios claves, ¿cierto? De ser sindicalista, ¿ya? Independientemente que sea clasista o no, porque es que a mí me confunde cuando me señalan que tiene que ser clasista, y eso es lo mejor, porque entonces eso nos crea, a mí personalmente, yo las admiro a todas ustedes porque sé que están muy avanzadas y mucho más avanzadas que yo. Yo, sin estar enmarcada en un lado o en otro, he defendido siempre el tema de la pluralidad, porque vamos a tener colegas que entran a nuestra organización que no tienen ni idea de esto que le estamos contando aquí en este curso, y que es responsabilidad de la gente más formada políticamente con el respeto a la pluralidad, porque ahí es donde yo me pierdo. O somos plurales o no somos plurales, ¿cierto?
y te lo digo, y me disculpan ustedes que tienen gran formación en este tema, pero no es que yo no me sienta que no la tenga, pero lo que digo es, yo me he movido por ese camino y me he movido por el camino de la defensa, de todo lo que usted ha dicho. Pero yo no tengo como un sello que me diga si soy clasista o no. Ahí es que yo me pierdo, compañera, y me tranquila. disculpa, No, pero no. lo tenía aquí como, es decir, lo escribí, pero no es igual a escribir a decirlo y a compartirlo, porque supongo que aquí está la gente más experta, que nos tiene que ayudar a todos los trabajadores y en particular a las mujeres a tener muy clara nuestra posición, que mucho nos ha tocado defender, ¿cierto? Defendernos inclusive de nuestros mismos dirigentes que son patriarcales también. Era eso. No, Beatriz, al contrario, muchas gracias. Al contrario. Sí, por eso está al principio la democracia sindical, donde se respetan las minorías. Como tú has estado en negociación y sí, es muy importante la parte del hospital, de la lucha del Hospital San José, ¿cierto? No, perdóname, del Seguro De- Social. Del Seguro Social. Uy, La no, el más Seguro Social que fue importante hace empresa más de la ratico. seguridad social que ha Sí, sí, existido sí, en sí, este sí, sí, país sí. y que No fue te acabada escuché por Álvaro Uribe Vélez, por el innombrable. por el Matarino. Es, no, al contrario, sí, no, muchas gracias por plantearlo. Por eso está la parte de la democracia sindical, del derecho al disenso, del derecho, tú sabes que como que en las juntas directivas y el comité ejecutivo y todas las juntas que se conforman en los sindicatos, después de que han sido elegidas, eh, por correlación de fuerzas, habla uno, la palabra correlación de fuerzas es, depende las alianzas que se hagan en todos los que fueron elegidos y elegidas, entonces se conforma que el grupo mayoritario, así se llama, el grupo mayoritario y el grupo minoritario, y a veces hay un tercer grupo. Y esos grupos es porque están de acuerdo con sus propuestas, porque tienen diferencias con el grupo mayoritario y prefieren estarse en el grupo minoritario. Sí, entonces se trata de no arrasar con el grupo minoritario, o sea, con esas personas que están en la parte minoritaria, sino al contrario, con todo el respeto del mundo, poner siempre todo sobre la mesa, los documentos, los debates, la transparencia, si se votó y quedó un grupo minoritario o una persona, así sea una sola persona, ¿sí, Beatriz? Así sea una sola persona que no está de acuerdo, esa persona se respeta, su posición se respeta y ella tiene todo el derecho que cuando haya un debate, una asamblea, un documento, un escrito, se sepa y se tenga conocimiento que esa persona no estuvo de acuerdo. ¿Listo? Y esa democracia sindical no, digamos que se, pone, se llama clasista porque está en el marco de la lucha de clases y con la identidad de clase de la clase obrera en sus intereses y derechos, ¿sí? En la defensa de la clase obrera, la clase trabajadora. Por eso es así, ¿sí? Pero no, eso no significa que ingrese mucha gente que esté en ese sindicato, porque el sindicato, lo que dijimos, es un sindicato de masas, entonces no hay problema, no hay problema. Lo importante es que ningún grupo, clasista o no clasista, arrase con la minoría. Y por eso la importancia de los disensos. ¿Listo? No sé si Había una pregunta en el chat y ahí Idris tiene la palabra, tiene la manito alzada. Sonia, puedes hablar, lo que pasa es que estoy aquí y no puedo manejar
el chat, puedes dar tu pregunta, porfa. Y a Iris puedes abrir el micrófono. Doris, Dale, gracias. Pues Leo la del chat, la de Sonia, la pregunta de Sonia. ya Sonia está hablando. Ah, ok, sí, ok, ya ok. tengo sonido, muchas gracias. No, pero entiendo que Olga me decía que más tarde en la presentación lo íbamos a abordar, porque la pregunta que yo planteé allí también Carolina me hizo el favor de leerla hace un rato. Preguntaba sobre, en la historia de la Organización Sindical de Colombia, en qué momento comienza a tener la agenda, que se comienza a tener en la agenda las reivindicaciones de género, porque pues a lo largo de toda la presentación que ha sido pues muy, muy interesante, digamos que pues como que uno no logra identificar si hay algún momento en particular, quizá no lo haya y digamos que ha sido una cuestión más transversal, pero por eso quería pues preguntarle a Olga al respecto. Sí, lo que pasa es que por eso yo quería como trabajar lo de Betsabe, porque precisamente, digamos, es la primera huelga, tiene que ver con el sindicato, es una huelga histórica, la lideró con 400 trabajadoras, tuvo unos resultados importantes y generó todo un proceso, digamos, tuvo incidencia en el futuro y en el presente que tenemos. Entonces, como sindicalismo, pues estaba ella. Y pues, digamos que a nivel de la participación de las mujeres en el sindicalismo, hay todo un, casi que tocaría como retomar otra parte, otra jornada para ser equitativas y ¿cómo se llama? Y respetuosas con la lucha de las mujeres en la parte sindical, porque hay mucho. Entonces, Perdón un momentico, le interrumpo. Nosotros en la sesión que viene es convención colectiva con perspectiva de género. O sea, exacto, es para no... Ah, muy bien, buen dato. Muchas gracias a las dos, porque sí, en realidad yo en lo personal estaba pensando en eso, que pues como esta escuela efectivamente tiene como, pues como esa invitación a ponernos siempre las gafas violeta y demás, pues sí veía la necesidad de tener como un espacio muy específico, además por lo que comenta Olga, porque independientemente de también lo que comentaba la compañera Beatriz, pues aquí hay mujeres que saben mucho más, hay otras que estamos aprendiendo, hay otras que de pronto en el camino van un poco atrás, pero lo cierto es que por ejemplo, en el caso particular de este tema, casi siempre el referente es Betsabe y efectivamente alrededor de ella y la reivindicación que dio allí en con la experiencia de las mujeres que estaban en esta fábrica de tejidos de Medellín, pues es una cosa muy importante, pero sí le queda a uno bastante ruido respecto a que si ese referente, como es como el único al que se acude, pareciera que es como el único que realmente ha tenido difusión. Entonces le queda a uno como la inquietud de saber, bueno, seguramente ya marcó un camino, pero habrá otros momentos históricos ya mucho más posteriores Claro luego que de su sí. historia que permitan dar cuenta de eso. Entonces, chévere que tengamos esa sesión la próxima semana. Gracias. sí, señora. Vale, gracias. Sí, 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 esa es la situación. Sin Y ahí embargo, vamos... tiene la manito levantada. Sí, Orisi, ya, gracias. No, pues es que, digamos, frente al tema, por ejemplo, de lo que mencionaba alguna de las compañeras sobre la conciencia de clase, yo creo que hay una, creo que hay una forma muy, ¿cómo decirlo? Como sutil de decirle a las personas en su ámbito familiar, cultural, laboral, económico, que no se metan problemas, ¿cierto? Que las condiciones que hay son las que hay y pues sobre eso, pues eso es lo que se debe hacer. Y yo creo que muchas de las experiencias, por ejemplo, de algunos de nosotros frente a la vida de nuestros abuelos y de nuestros padres, fue eso, fue como la aceptación de las condiciones y porque también uno creería que no es cierto, pero sí, y existe, digamos, en la organización sindical, y existe en los compañeros el creer que el compañero que se forma o que para o que se moviliza es un ocioso, ¿cierto? Entonces le dicen, ah, no, 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 claro, ya
van a armar paro, en fin, porque necesitan ese espacio de ocio, ¿sí? Entonces existe precisamente esa, digamos, ese dilema del que participa y el que hace parte de la organización sindical no participa, pero sí exige o sí culpa, ¿no? A los demás. Entonces, el culpable es el representante sindical, el dirigente sindical, pero no hay una construcción de a ese llamado, digamos, de hacer comunidad, ¿cierto? Entonces, digamos, es algo que incluso digamos, lo que uno ve popularmente es eso, ¿no? Entonces ya salieron los ociosos a no querer trabajar. Eso de que yo no paro, yo produzco, pero, y digamos, se va generalizando de una manera más, digamos, más grande. Particularmente yo creo que las personas que hemos tenido una experiencia desde lo público, es decir, desde la formación de la educación pública o, por ejemplo, de los trabajadores digamos, en los contextos públicos, sí generamos, por ejemplo, esa relación y que es totalmente inequitativa entre el concepto del gobierno, el trabajo y el ciudadano o la ciudadana, ¿cierto? Pero hay que pasar por esa experiencia y a veces es mucho más difícil generar conciencia entre el mismo compañero que entre las personas que están afuera y que uno hace, digamos, la invitación al conocimiento de la información de lo que está pasando, que casi siempre se hace en la calle. Entonces, a veces uno se da cuenta por ejemplo, yo doy esta lectura de, por ejemplo, lo que pasó con FECODE, ¿sí? Entonces, claro, el magisterio paró 43 días, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ya son los maestros en que, digamos, hacen muchas más actividades y demás, entonces se llama no solamente la invitación digamos, a lo que está pasando, sino a involucrarse precisamente en esas luchas a otras comunidades como las comunidades educativas, como las comunidades locales. Entonces ahora sí el ministerio se sienta a negociar, ¿cierto? Porque también se ve presionado de que se están haciendo evidencias de muchas más cosas y la gente dice que no se ha ganado nada. Entonces, a veces uno creería que el sindicato es grande por la cantidad de afiliados, ¿no? El sindicato es fuerte por la cantidad de personas que también, a pesar de, digamos, de todo, pues van incluyendo dentro de sus propias vidas que vivir también es una forma de lucha, ¿cierto? Vivir para los demás. Entonces, creería yo que sí, siempre ha existido falta de difusión un poco frente a las organizaciones con sus afiliados, ¿cierto? Como estas que me parecen tan importantes, pero también me parece que a la gente le hace falta más calle, a todos nos hace falta más calle, porque ahí es donde uno aprende realmente a verse al otro como uno mismo y a ser empático. Eso era lo que, creo que ese tema era como de unos puntos más atrás, pero bueno, qué pena. No, está bien, tranquilo, está bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, cuando planteamos acá que ante el paquetazo de Duque hay que estudiar, pues nos referimos a todo lo que hemos estudiado en la escuela y en el día de hoy, pero también nos toca estudiar, digamos, para poder defender los derechos, hacer una negociación, mm, digamos, en favor de los trabajadores, trabajadoras, y también digamos que aprender a construir un pliego de negociación, conocer los contratos de trabajo existentes, conocer que cada el contrato de trabajo, por ejemplo, es importante para saber, porque, por ejemplo, sé que aquí hay profes, no sé cuántos profes, eh, pero, por ejemplo, la legislación, digamos, de los profes, de las y los profes del magisterio, es una,
También nos rige el Código Sustantivo del Trabajo para ciertos aspectos y obviamente pues la Constitución. Pero, por ejemplo, para los trabajadores oficiales es otra y para los servidores públicos es otra. Sin embargo, por ejemplo, de los servidores públicos tenemos para la negociación el 160 puntos. La situación de declaración de una huelga está prohibida para los servidores públicos, ha estado prohibida. Y porque se considera un derecho fundamental, un derecho, por acá, bueno, más adelante lo tengo, tiene una palabra concreta como figura jurídica, y los trabajadores oficiales sí pueden hacer huelga. Para participar en el paro, por ejemplo, en el paro, los profesores y profesoras, digamos, tenemos los decretos estos del 2277 y el 1278, podemos participar y decir, ya vamos, pero además hay la posibilidad de que no descuenten. Mientras que para los demás trabajadores, día que no se trabaja, día que no se paga. Por eso, para los trabajadores del servicio público con el Estado, que son los estatales. O sea, bueno, ahorita miramos, pero estoy haciendo como una corrida así porque vi que el tiempo nos va cogiendo, entonces voy corriendo. Pero para que veamos que frente al paro, frente a la huelga, bueno, decir que para la huelga, los intraendes de Cartagena, lograron a través de una tutela el derecho fundamental a la huelga. Sí, eso es muy importante. Entonces, para cada uno hay ciertos derechos, hay ciertas posibilidades. Entonces, cuando decimos necesitamos el paro de la producción, ¿sí? Que ese es otro debate, necesitamos el paro de la producción, necesitamos la huelga general, necesitamos que paremos todos, pues ahí viene la situación de cómo, por ejemplo, tienen algunos que pedir permiso, o sea, informar que tal día van a entrar en paro. Por ejemplo, antes del 28 de abril, muchos tuvieron que pasar un listado de quienes participan en el paro. Pero, por ejemplo, el magisterio no tiene por qué pasar listado, no tiene por qué firmar nada, no tiene por qué. Y pues lo otro es que el magisterio hemos aprendido porque digamos que el hecho de que haya ingresado mucha gente del 1278, pero también de las luchas que nos ha tocado y de lo duro que nos ha tocado, entonces también estamos dispuestos, o sea, no estamos dispuestos a que nos descuenten y que tampoco nos paguen. Pero siempre hemos dicho, miren, nosotros tenemos que aprender de todos los trabajadores que parar un día es un día que no se para. Parar 45 días son 45 días que no se pagan. Lo mismo pasa pasaba con las huelgas anteriores. Entonces, esas son cosas que hay que tener conocimiento para hacer análisis, para mirar qué limitaciones se tienen y tener como un marco de referencia para precisamente asumir posiciones frente a la parte de la negociación política. Olga, acá Beatriz nos dice que los servidores públicos también, siempre que se garantice los servicios esenciales. Sí, es eso, los servicios esenciales. Pero entonces lo que dice la norma es que no tiene el derecho, pero lo que se ha logrado es que sí, y lo que se ha hecho, inclusive creo que en Sintraendes lo hicieron, es decir, cuando es, por ejemplo, en salud, entonces los compañeros, las compañeras se organizan de tal manera que están en la huelga y entre ellos se organizan para que hayan compañeros o compañeras que estén prestando ese servicio esencial. Olguita, nos media horita. Dios mío.
Así que, Ya, pues, por favor, no doy más la palabra que tenga. No, mentiras. Bueno, entonces sigamos, por favor. Listo. Entonces, ¿qué hay fundamentalmente, bueno, aquí está, alguien preguntaba por la OIT, están los convenios 87, el 98, el 190. Bueno, para la parte de las mujeres hay más convenios. El 190 es un convenio que se está luchando para que Colombia lo ratifique, porque está sin ratificar. Tiene que ver con el acoso laboral, el acoso sexual y digamos que es un avance en los derechos laborales para hombres y mujeres, pero en esa parte tan dura y tan difícil que es el acoso laboral. De una vez hablo de ese decreto para que no se me olvide. El acoso laboral en el trabajo sindical está sustentado en la ley 1010 del 2006, pero esa ley, que es la única que hemos tenido de parte de acoso laboral, es una ley que tiene unos vacíos, y son unos vacíos bien importantes. Por ejemplo, ¿qué vacíos? Entiendo que el 190 ya lo superaría. Es que cuando uno tiene, digamos, cuando uno tiene una queja de acoso laboral, entonces, digamos, en el magisterio va a comité de convivencia digamos, del patrón, que en el distrito sería la Secretaría de Educación del distrito. En Cundinamarca sería la Secretaría de Educación de Cundinamarca, y en los municipios certificados sería la Secretaría de Educación de cada municipio. En la parte de salud, los que dependen del hospital, por ejemplo, del Hospital San Ignacio, es decir, entonces, y también, o sea, para el hospital, digamos, para los servidores públicos, digamos, como los hospitales y los trabajadores oficiales, e incluso también los de las empresas. Bueno, las empresas tienen un control interno y tienen un comité de convivencia. Es todos, mejor dicho, el decreto 1010, todos tenemos que asistir a un comité de convivencia. Lo que pasa es que depende de quién es el patrón, ¿sí? Pero todos tienen un comité que es el que soluciona la problemática del acoso laboral. Pero ¿qué sucede? Que uno lo lleva y el comité no funciona, o dura 2 meses, 3 meses, no soluciona nada. Entonces, uno lo que orienta es preséntelo también en la Procuraduría. Y entonces, hasta que no haya el debate en el comité de convivencia, eso no pasa a la Procuraduría. Entonces, o muchas veces pasa por comité de convivencia. Si no hay conciliación, entonces se pasa eh, a Procuraduría, ¿sí? Pero muchas veces en comité de convivencia, como eso tiene una parte del patrón y el abogado del patrón y no sé qué, de la conformación, entonces no lo llevan a Procuraduría y el trabajador queda ahí, ¿sí? Hay unos vacíos, hay varios vacíos en esa ley. Bueno, entonces, y además que revictimiza a la persona que denuncia el acoso laboral, ¿no? Por eso es que es urgente que el gobierno ratifique el convenio 190, que hay unos parámetros que superan la 1010. Exactamente, muy importante es el 190 para todos y todas, y no solamente por la parte de las mujeres de lo del acoso sexual, que es bien importante, sino también por esos vacíos que son claves y que Dorisita también nos aportaba. Está basada la negociación colectiva en la Constitución Política Nacional, lo que les hablaba del Código Sustantivo del Trabajo. Eso es un código de 1950, bajo los decretos
2663 y 3743, pero más que todo está el 2663. En el 1961, por ley 141, fue adoptado como legislación permanente, o sea que el código sustantivo se mantiene, pero ha sido modificado muchísimas veces. Fue modificado por la ley 50 del 90, y por esas leyes, pues las leyes que están presentes, es muy importante tener el estudio de la ley 1072 del 2015, que es la que cobija a los servidores públicos. Pues, o sea, cuando hablo de servidores públicos, entonces, repito, están los compañeros de ANTOC, los compañeros de Sintraende, los compañeros, digamos, los de trabajan con los estatales, sí, y el decreto 1072 es el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Para el magisterio es el 1075 y para los trabajadores oficiales está el Código Sustantivo del Trabajo y también tiene otras normatividades. Es importante tener en cuenta que el decreto 160 para la negociación, que es el último que está, cobija a todos a excepción de los que trabajan con empresas, o sea, con los privados, con empresas privadas, particulares. El 160 no va para ellos. Tienen, ellos presentan, ahorita vamos a mirar, ¿sí? Y otra cosa, sí, de una vez que no se me vaya a pasar. Sí, a diferencia es decir, para los servidores públicos y los trabajadores oficiales, está la ley 909 de carrera administrativa. Para el magisterio está los estatutos, ¿no? El estatuto docente del 2277 y el 1278, que ya tiene mucho el 1278 de lo de carrera administrativa, pero no tanto. Y carrera administrativa, pues la ley 909 cobija a los dos, por eso los trabajadores oficiales, para que aprendamos también eso, pues ya, si de pronto algunos ya lo saben, claro que sí, algunas, para los trabajadores oficiales y los trabajadores de los servidores públicos pueden presentar pliegos de peticiones conjuntos, solo que se hace por capítulos y se trabaja en diferentes partes, ¿sí? ¿Me hago entender? O sea, se hace un capítulo de los trabajadores oficiales y aparte se hace un capítulo de los trabajadores, de los servidores públicos. Bueno, los maestros también estamos como servidores públicos y como, bueno, listo. Bueno, hay una clasificación de los sindicatos, ¿sí? Eso lo encuentran ustedes en el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo. Está clasificado, tiene una clasificación y unos grados. La clasificación es por el trabajo que se realiza, porque los contratos laborales tienen mucho, o sea, tiene uno de los elementos fundamentales del contrato laboral es el trabajo que uno hace, o sea, lo que uno, si es profesor, si es enfermera, si es cirujano, si es, bueno, eso. Entonces, de acuerdo con eso se hacen los contratos. Entonces, el contrato de empresas está conformado por individuos de varias profesiones, ¿sí? Oficios o especialidades, y prestar sus servicios a una misma empresa, establecimiento o institución. Entonces yo quería que ustedes me ayudaran a mirar, por ejemplo, como sindicato de empresa es lo que nosotros tenemos, digamos, como forman parte de los sindicatos de base, ¿sí? Y esos sindicatos de empresa son, por ejemplo,
creo que ANTOC, sí, ANTOC, ADEC, ANTOC es nacional, creo que ANTOC es nacional. Bueno, en todo caso, son varias profesiones, oficios, especialidades en que trabajan en una sola empresa. Entonces, por ejemplo, si mi patrón es el Hospital San Ignacio, entonces ahí hacia el sindicato del Hospital San Ignacio puede tener trabajadores de, digamos, profesiones de enfermería, bueno, todo y todos los del sector salud, ¿sí? En un solo sindicato. En la parte de educación, pues yo tomé la SUTEP, ADEC, que es la Asociación de Educadores de Cundinamarca, es de todo Cundinamarca, recoge tiene subdirectivas, porque se puede nombrar subdirectivas o comités, depende. Entonces, si se nombran subdirectivas, es en cada municipio. Digamos, en el distrito es la ADE, que depende del distrito, y ADE lo que tiene es, está distribuido por localidades, ¿sí? No sé cómo le llaman a las localidades en ADE. Entonces, digamos que así. Y bueno, y el de industria lo que hace es que los trabajadores prestan servicios en varias empresas, ya no es en una sola empresa, sino en varias empresas de la misma industria, ¿sí? Entonces, digamos, trabajadores que, bueno, por eso decía que me ayudes, que esto siempre medio me enreda. Si están informados en individuos que prestan servicios en varias empresas. Por ejemplo, Sutimac, que tiene en cementos, pero Sutimac, ¿cómo se llama? Sutimac, no. Sutimac, ¿sí? También Sintraendes, que es sindicato de industria, está en diferentes partes del país, puede ser de servicios públicos como telefonía, como agua, como energía. Sintraendes, listo. Muchas gracias. Exacto, sí, está muy bien, sí, gracias. Están entonces gremiales que están formados por la misma profesión, oficio o especialidad. Entonces, así es el sindicato de profes, el sindicato de enfermeras, el sindicato de abogados, los de Azonal, bueno, de oficios varios, que trabajan, aquí es que son diferentes profesiones, son diferentes, o sea, un ejemplo es más... Sintraín. ¿Cómo? Sintraín, es un ejemplo de eso. Sintraín. ¿Y ellos cobijan compañeras que son de servicios generales, también de pues domésticos, pero también independientes, o sea, ellos cobijan por Sintraín, con H. Antes de la... ¿Antes de la I? Sí. Ahí, Sintraín. Se llama Sindicato de Trabajadores del Hogar e Independientes. Ah, muchas gracias. Listo. Bueno, listo. Y aquí también están colocando ATI, Asociación de Trabajadores Independientes. De oficios varios, ¿sí? Sí, señora. Claro, porque son disímiles. Así, poní, ATI. Sí. Ya. Es para escribirla. Te quedan 15, Olguita. No me mate con... Por favor, no. Estoy corriendo. Listo. Y acá está también la parte de estructura sindical que está estructurada. Esos que vimos antes están organizados entre sindicatos de primer grado, sindicatos de segundo grado y sindicatos de tercer grado. Se pueden conformar sindicatos, los trabajadores y los empleadores. O sea, hay un sindicato patronal
donde los empleadores con solamente 5 empleadores pueden conformar un sindicato. Los sindicatos que nosotros, los sindicatos de base que conformamos, se llaman, tienen que tener mínimo 25 trabajadores, trabajadoras. O sea, se necesitan 25, menos no se puede. Y existe todo un proceso para hacer la constitución del sindicato. Todo ese proceso se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 364, cómo se saca la personería jurídica. Yo les dejo con Dori un formato que se llena y con un ejemplo para llenar la constitución del sindicato y lo que se le pide y todo el procedimiento. La personería jurídica se plantea que con solo la fecha de asamblea constitutiva se goza de personería jurídica, pero entonces más abajo dice que da plazo y tiene que, en 5 días tiene que inscribir el sindicato y tiene que entregar los estatutos y tiene que pasarlo a que o sea, entregarlo si hay ministerio o oficina de trabajo, me asustó, una oficina de trabajo o en el ministerio de trabajo, ¿sí? Depende si es Bogotá o los municipios. La Constitución Política Nacional, pues obviamente, junto con el Código Sustantivo del Trabajo, son como, ay, con mi chica, perdón. Sí, entonces, está la Constitución, está el artículo 38 y artículo 39, son los que garantizan los derechos de asociación y de la constitución del sindicato. Y pues obviamente, ¿qué se tiene que hacer? Se hace, para constituir un sindicato, se hace la asamblea, debe ser de mínimos 25 personas de sindicato, de la empresa, pues que se vayan a sindicalizar, se levanta un acta, debe estar con unos datos que son la firma, el nombre, la cédula, y pues hay unos datos que exigen que eso se puede conseguir ahí directamente del Ministerio de Trabajo, a estar formato también ahí para llenar, incluso se puede en este tiempo de pandemia, se puede llenar de manera virtual. Esa acta debe estar firmada por las 25 personas, debe incluirse los estatutos aprobados en esa misma asamblea de constitución del sindicato. Y el Ministerio de Trabajo tiene 15 días para contestar. Si no contesta, se supone que ya está aprobado y tiene que recibir una acta de constitución firmada por el Ministerio de Trabajo para que pueda existir como sindicato, actuar como sindicato. Entonces, ese es como el control que se ejerce, tiene que tener, bueno, se reconoce a los representantes sindicales se les reconoce fuero. Es que a mí me faltó una cuestión aquí. Y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. El fuero sindical se reconoce a de las juntas directivas o comité ejecutivo, desde las de primer grado, segundo grado y tercer grado, y a cinco suplentes, ahí tiene unos 5 elegidos y sus 5 suplentes. Y los únicos que no se pueden asociar son los miembros de la fuerza pública, pero pues como se dijo, se necesita la autorización del Ministerio de Trabajo. Yo
no presenté esto. ¿Sí lo ven? Sí. Esta es la estructura sindical en Colombia. Está el sindicato de primer grado, segundo grado y sindicatos de tercer grado. Entonces, esa clasificación que teníamos antes, entonces ya nos permite reconocer que aquí en los sindicatos de primer grado están los sindicatos de empresa, los gremiales, los de industria, de actividad económica, generales, de oficios varios. Sí, y aquí en el sindicato de segundo grado son las federaciones donde se agrupan varias empresas, es decir, eh, permite que sea más fuerte por la necesidad de la unidad, ¿no? Y el de tercer grado, estos son, bueno, los de primer grado son los que se llaman sindicatos de base. Los de tercer grado son ya las federaciones y confederaciones, federaciones y confederaciones, pero varias federaciones, lo que se llaman los sindicatos, como la central, o sea, las centrales. Aquí en Colombia está la CTC, la CGT, la, la CUT, obviamente, la CUT. Incluyen ahora, pues aparece ahí la UTC, aparece lo que llamó Doris y lo que llaman los sindicatos de papel o estos sindicatos que han venido conformando y que, por ejemplo, con la Central Nacional de Trabajadores, que se dice que eso es como el centro democrático, está, bueno, aquí en esta central. Y aquí en la de segundo grado, pues está la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que recoge los sindicatos de base, o sea, que recogen los sindicatos de primer grado. Ahí también está FENALTRACE, como ustedes pueden ver, la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Químicos, Industrias Similares, entre otros. Eso es importante tener en cuenta cómo es, sino que esta, bueno, no la envié, pero es la estructura sindical. Y por eso acá, cuando habla de los sindicatos de base, ¿sí? Esta es la conformación de un sindicato de base. Les queda ese video para que ustedes lo puedan ver. Los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo, me parece importante frente a los contratos de trabajo plantear que ya con el decreto 1174 pues están amenazados los contratos de trabajo, pero también ya hay unos que son los tercerizados, que ya está Rappi, tengo entendido que no pudieron legalizar la plataforma de Rappi. Recordar que los de Rappi no tienen contrato, no, es decir, es el contrato más malo que existe. Y pues acá el contrato de aprendizaje que ya les había contado, no sé si, y acá, contratos de aprendizaje tiene que ver también con los que estuvimos hablando antes del SENA y de las universidades. El contrato temporal o ocasional o accidental, que está también en el Código Sustantivo de Trabajo, que es cuando no es mayor de 30 días, que por eso se plantea que si una trabajador estuvo más de 30 días trabajando, entonces tiene la figura de solución de continuidad y no lo pueden votar, o sea, le deben mantener el contrato, es como si se prorrogara el contrato. El contrato por obra o labor, que es cuando tiene que entregar un contrato determinado, ¿sí? Con por ejemplo, unos planos de un arquitecto o la contabilidad, ¿sí? Y termina en el momento en que la obra se entregue. Y sí, bueno, ya dijimos ejemplos, ¿cierto? El contrato
de trabajo a término fijo, pues que es donde se sabe si es por 2 años, por 1 año, y que no puede ser mayor de 3 años. Se dice que se debe ser por escrito y después se puede prorrogar hasta por 1 año más. El contrato a término indefinido, que es los contratos que se están en vía de extinción y que todavía algunos sectores del país lo tienen, que son muy poquitos, y que la duración no se estipula y que puede ser por escrito o verbal. Ahí hay que recordar que, por ejemplo, las compañeras que trabajan digamos, como, ¿qué digo? Pues en las casas, sí, eso tiene el nombre, Dios mío, servicios generales o en la casa. Ellas, por ejemplo, a veces no se les hace contrato y el hecho de no hacerle contrato y que ella esté trabajando, eso se puede configurar el trabajo a término indefinido. El contrato por prestación de servicios, que es un contrato, que es el contrato de la tercerización, que se puede hacer entre 2 personas o con un tercero, una empresa jurídica, ¿sí? Y que es pues el de la Hay que ir tercerización. cerrando. Entonces, bueno, solamente aquí un pedacito. Aquí que el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo plantea los elementos esenciales para que se defienda o se reconozca el contrato laboral. Y un contrato, sobre todo para las personas que trabajan en tercerización o en contratos estos temporales, eso, si se demuestra que cumple con la actividad personal del trabajador, es decir, que está trabajando digamos, por ejemplo, no sé, creo que eso se da como más en las enfermeras, en esa situación, pero si se contrata, si se demuestra estos 3 puntos, se puede defender su actividad personal del trabajador, la subordinación del trabajador respecto al empleador, es decir, la subordinación de recibir órdenes, de cumplir con un horario, de no sé qué, de estar pendiente de lo que le diga, y una remuneración o salario. Pues está el teletrabajo en casa, que ya hablamos. El teletrabajo en casa también está ya en el 1072 y en el 1072 del 2015, que es la norma de los trabajadores, de servidores públicos de estatales, ¿sí? Y el trabajo en casa, que hace poco salió y que exige las 8 horas de trabajo. Pues hay un contrato que no está acá, que me faltó, que se llama el contrato sindical, que es muy, muy peligroso y que lo utilizó el gobierno para engañar a la gente por el contrato de la tercerización, y lo utilizó y engañó a los trabajadores, y es donde hay sindicatos que hacen contrato con la empresa y se convierten en patronos. Y bueno, es un contrato sindical que es muy malo y que no lo debemos aceptar. Eh, mm, ¿Qué diría? Así que es importante entonces, para la negociación colectiva. eh, Me faltó las empresas, bueno, es que ya. Bueno, ¿quiénes son los trabajadores oficiales? Los trabajadores oficiales son los que ejercen labores de mantenimiento, construcción, sostenimiento de obras públicas. Por ejemplo, los compañeros de Sintraendes son trabajadores oficiales. eh, eh, Allá tienen ingenieras, tienen, bueno, las personas que hacen el aseo, los que están pendientes, o sea, tienen diferentes
profesionales, trabajadores. También, por ejemplo, trabajadores oficiales, digamos por acá, en los que trabajan en el Marisol quiere hablar. terminal. Marisol. Sí. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Por ejemplo, las personas que están tercerizadas por medio de una temporal, la temporal deja de, digamos, cambian de razón social y no les pagan la liquidación, y la empresa que contrató dicen que ellos no responden, que es la empresa donde estaban contratadas, pero ellos trabajan en esa empresa. ¿Quién responde ahí? Porque ellos dicen que ellos tienen su temporal y que ellos no tienen nada que ver con el personal. Entonces, ¿ahí quién responde? Bueno, sí, esa es una problemática que se da en que, o sea, ellos como tercerizan, entonces, bueno, perdón un momentico, a ver si, ¿quién cambió? ¿Los La dueños de la temporal, empresa? la temporal La temporal cambió supuestamente de se razón fue. social. Sí, supuestamente se fue, pero siempre queda como en el ambiente de que es la misma empresa con otra razón social. Entonces, ¿se puede demandar directamente a la empresa que contrató la temporal o ahí no se puede hacer nada? Bueno, yo entiendo que ellos, porque eso tratamos de hacerlo alguna vez y no nos fue bien, porque precisamente es quien tiene que responder, es quien firma el contrato y tendría que ser con la temporal. Pero ese tema no, yo no lo manejo tanto. O sea, me gusta decir las cosas como son. Eh, pero entiendo, no sé si aquí hay abogados presentes o abogadas, pero entiendo que pues yo lo que sé a nivel jurídico, que a uno le toca estudiar mucho eso, nos toca estudiar mucho la parte jurídica todas y todos. Es que quien firma, o sea, lo que uno sabe en la parte jurídica es que quien firma el acto administrativo, quien firma el documento es quien responde. Entonces, como no aparece la empresa, sino la temporal, entonces tiene que ser con la empresa. Pero pues habría que mirar ahí un poco más, los que más tienen más experiencia en esa parte, si han logrado salvar eso en el sentido de que de alguna manera pueda haber algo vinculante, o sea, que vincule por el hecho de estar trabajando allá. No sé si Pero tú, esto es o por sea, vía si de esa demanda. persona cumple con los tres, si eso toca vía de demanda, si cumple con los tres elementos de trabajo, por tutela se ha ganado. Eso se ha ganado demostrando que se cumple con esos tres elementos fundamentales de un contrato laboral. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, pues, me siento como que me faltó más de la mitad. Creo que... Olguita, hasta Pero... ahí puedo llegar. Vale. Sí. Bueno, Bueno, yo lo que sé, sí, no, yo cerraría en el sentido de que hay condiciones, digamos, para la negociación diferentes porque hay normas diferentes y de acuerdo con el contrato de trabajo, con el, digamos, un trabajador oficial no presenta, no presenta concurso. Un trabajador de los servicios públicos del Estado sí presenta concurso por ley 909, Magisterio también presenta concurso, los empleados con las empresas hacen contratos y pues lo más duro es lo que viene de los contratos del 1174 y de las plataformas, no solamente Rappi, sino todas esas plataformas que nos plantean con resetear el capitalismo, que es como apagar el aparato y que vuelva a seguir el capitalismo, pero renovado. Y es como todas esas plataformas
no conocen al patrón, no tienen ninguna prestaciones sociales, así como los tercerizados, digamos, y no tienen ningún, o sea, si no conocen si ni siquiera quién es el patrón, no tienen a quién acudir en caso de cualquier cosa, y eso que ahí ya hay por lo menos que se tenga en cuenta cuando hay riesgos laborales. Entonces, espero que hayamos aprendido todas y todas. Olguita cerró el micrófono. Ya, no me las sé todas, entonces posiblemente haya cometido errores, pero bueno, estamos aprendiendo, estamos compartiendo, espero que les haya gustado, que haya sido un momento agradable y que hayamos aprendido, que nos aporte para nuestra lucha en las negociaciones sí, en nuestro trabajo como mujeres y hombres y todos, en la lucha sindical y en la lucha obrera por una transformación de la transformación de este modelo económico, Olguita, deja de de este compartir. sistema. Creo que dejar de- Bueno, gracias. Ahí sí, qué pena, sí, ya. Bueno, compañeros, agradecerles a ustedes por el espacio, por sus inquietudes y sobre todo por la disposición de trabajo siempre. Recordarles que estamos haciendo unos encuentros en diferentes momentos para ir organizando nuestra actividad sindical de incidencia. No podemos dejarla siempre para última hora. Estamos haciendo unas charlas a las cuales estamos invitando. Ustedes lo pueden hacer por sindicatos o por equipos de trabajo de acuerdo a su afinidad. Lo importante y el objetivo de este trabajo de incidencia es que usted tenga el apoyo del Departamento de la Mujer y Derechos Humanos, tengamos un apoyo real frente a nuestro ejercicio político y podamos tener un nivel de incidencia más fuerte y visibilizar nuestro trabajo. Recordarles a los compañeros, por favor, que llenen la asistencia del día de hoy y para la próxima encuentro vamos a trabajar lo que son las convenciones colectivas, qué implicaciones tiene eso y cuando se hable de una convención colectiva con perspectiva de género. Muchas gracias a nuestra compañera Olga por su tiempo, su dedicación y el esfuerzo que hizo el día de hoy por este tema tan amplio, pero tan importante para recordarnos a cada uno de nosotros qué es un sindicato, su estructura y por qué la importancia de nuestra afiliación sindical, no solamente frente a una central, sino frente a las centrales internacionales. Feliz tarde para todas y todos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, profe Dori y a la profe Olga. Importantísimo tema de hoy que de verdad que me dejó con las manos abajo porque no tenía tanto conocimiento del sindicalismo. Excelente trabajo. Gracias, profe Dori. Gracias, Mariela. Y a todas las compañeras. Tarde.